Hola a todos, gracias Vale por haberme invitado a esta conversación con Matilde Marín, que tengo que decir que además además de una enorme artista, es una persona que yo quiero mucho y que fue muy importante en mi trabajo también. Para entrar en tema, Matilde es una fotógrafa y artista de libro, que es una artista súper destacada y muy importante, influyente en el campo del arte en Argentina, y tiene un trabajo hermoso, hecho con papel también, y muestras muy importantes, y hoy, bueno, nos acompaña en esta charla para hablar un poco de las relaciones entre arte, publicaciones y lo digital, que también estás incursionando y trabajando. Así que bueno, muchas gracias a Valeria por hacerme partícipe de esta conversación. Y gracias, Matilde, por sumarte y por aportar más al campo editorial y artístico. Bueno, sí, bueno, gracias realmente por la invitación a Valeria, espacio. Siempre me gustó desde muy joven la cuestión editorial. No soy una he editado varios libros y bueno, es un placer estar en este espacio que ustedes tienen en esta, bueno, en este curso o clases. Estamos además con el motivo de la publicación de tu libro Farus, que es una preciosura de obra. La obra es una preciosura y el libro es una preciosura. Y es un libro que nace de todo un... Bueno, vos usás la palabra documentación, ¿no? Una revisión, un seguimiento, una búsqueda muy larga, porque llevó muchos años, para datar los faros que estaban quedando en el mundo. ¿Cómo fue esa aventura? Sí, la serie Farus, curiosamente, si bien se mostró de manera suelta en Argentina, como exposición se mostró en Chile, donde hice el Faro de Iquique y el Faro de La Serena también. Y el destino, por suerte, puso en mi camino la editorial Bosque Madura, que es una editorial nueva de libros digitales de arte, y ellos se interesaron en esta serie Farus y la tomaron como un primer título para editarla. Así que todo este devenir de los faros confluyó en este libro digital que para mí ha sido una experiencia absolutamente nueva, porque siempre me acostumbré a editar en papel físico, que me encanta, pero lo digital tiene otros alcances, otras formas de trabajar, ¿no? Es cambiar las formas y fue un desafío muy interesante. Voy a mostrar un poquito del libro, que me parece interesante también en su materialidad concreta, ¿no? Vamos a ver. ¿En qué año empezaron a trabajar en este libro, Matilde? En el 2020, el año pasado. Ahora amplío técnicamente. Se armó. La tapa es preciosa. Y tiene adentro del libro una organización muy interesante. Permiso, voy a pasar ahora medio rápidamente, pero porque quisiera mostrar a modo de índice, esto es algo, digamos, de los libros papel, ¿no? Que está resignificado en este libro en particular, que es tan visual, por un lado, por el otro lado, habla de un recorrido y de un recorrido geográfico, ¿no? Pero que además es digital. Entonces aparece a modo de índice, ¿no? Este mapamundi
donde tenemos marcados cuáles van a ser esos tópicos, ¿no? Esos faros específicos que nos va a llevar Matilde a conocer. Y luego organiza dentro, bueno, hay un prólogo, hay un estudio, pero luego organiza a partir de los puntos cardinales, ¿no? De los dos hemisferios, básicamente, sur y norte. Empezamos por el sur. Bueno, las fotos son un espectáculo, obviamente. Y por el Océano Atlántico, así que salimos de acá, salimos de casa. Salimos de casa. Lo que corresponde, está muy bien. ¿Dónde vamos a empezar? Sí. En ese sentido, no es un recorrido en el tiempo. No, para nada. El libro se trabajó todo durante el 2020, durante la época de la pandemia que seguimos, pero fue interesante que se hizo de una manera no tenía que confinarse, fue como un momento perfecto. Entonces, primero elegimos, yo tengo más, pero se eligió justamente que demos como la vuelta al mundo, salir de casa, como dijo Valeria, y terminar al final, creo que es el último, el Cabo de Buena Esperanza, me parece, que es como en el sur. O en el norte, no me acuerdo, ahora no me acuerdo el recorrido. Y ese planiferio que sacó Valeria es el índice del libro, porque los libros, yo no soy para nada experta en libros digitales, la gente de la editorial y porque tiene mucho conocimiento sobre eso, y es gente que anteriormente hacía ediciones en papel, hubo que adaptar, por ejemplo, el formato. El formato digital es otro formato y tiene que estar, por ejemplo, los textos en una columna. Eso es lo que, por ejemplo, me enteré. O sea, hubo que redimensionar todo y adaptarlo al formato digital. Y hay que ir contando, como un libro visual, con textos, pero visual, hay que ir contando la historia de una manera, mostrando fragmentos de esa historia, mostrando la foto completa. Y también se organizó con esto de sur a norte para darle un cierto y marcar por todos los lugares donde uno puede recorrer los faros, ¿no? Que eran los elegidos. Pero hubo que adaptar varias cosas. Incluso, por ejemplo, fotográficamente yo tuve que adaptar todas las... Mis obras son bastante grandes. Tuve que adaptar en un tipo determinado, formato determinado para que pudiera fluir en el libro. Acá a mí me parece algo muy interesante, Matilde y Vale, con respecto a la edición, porque vos y la editorial arman un relato visual, que en realidad es el texto del libro, con una idea geográfica, que también es política, de alguna manera, pero que no representa lo que fue tu experiencia, que fue cronológica. Y entonces Claro. vos acá armás un relato diferente, lo cual imagino que te habrá resultado también muy interesante para reelaborar este proyecto, porque pasás de lo que fue el relato de tus viajes a un relato visual editorial. Exactamente, sí, ese fue un gran cambio, ¿no? Porque bueno, yo como artista produzco de determinada manera, lo muestro de determinada manera. Y en este caso hubo que adaptar editorialmente el documental que yo tenía como artista, que me pareció interesante, porque por ejemplo este es el faro de Iquique, ¿no? Entonces se tomaron aproximaciones, por ejemplo, ¿no? De los faros, que por ejemplo nunca lo había hecho, pero editorialmente era necesario, ¿no? Y en ese relato visual justamente que ella comenta. Entonces, que cada faro tenga su propio mapa. Por ejemplo, este es el faro de Iquique total, ¿no? A mí sí, es hermosa, es una ciudad antigua, chica, hermosa, y
y tiene memoria de todas las situaciones que hubo, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? De las canciones sobre Iquique. Y la Payún, ¿no? Y la Payún, exacto. La cantata de Santa María de Iquique. Santa María de Iquique, exacto. Entonces, bueno, ahí estaban todas las historias. Y entonces, por ejemplo, este ejemplo es el de Australia, ¿no? Es la parte de arriba del faro de Australia, que también tuvo una historia muy interesante. Este es el segundo faro que yo hice, el de Australia. Tuve que ir por temas familiares a Australia y fue fantástico porque realmente dejé unos días para poder hacer, que es el primer faro de Australia. Australia era una prisión y el hombre que creó este faro era un arquitecto que había tenido algunos conflictos económicos en Inglaterra y lo habían destinado a Australia. Y como vieron que él no era un preso común, le dieron la posibilidad de diseñar el primer faro de Australia. Y el faro fue tan hermoso que con eso él volvió a ganar su libertad y volvió a la vida profesional que había tenido que dejar. O sea, es impresionante porque cada faro tiene una historia impactante de algún modo, ¿no? Sí. También en el libro se pone la parte, hay textos, por ejemplo, hay un texto de Laura Casanovas muy bello que es sobre la luz, ella habla sobre la luz, ¿no? Que bueno, que es lo que por lo que yo comencé a trabajar los faros, y ella habla sobre esa luz, ¿no? Que hace todo un pensamiento sobre, bueno, qué pasa si no está, si está la luz. Y al final del libro están las historias, están las documentaciones, los grados de latitud que están donde están los faros, y la tapa es el faro nuestro, el faro que para mí está grabado en el inconsciente colectivo de la humanidad prácticamente, es el faro del fin del mundo, es el único faro que hay en el mundo fuera de continente, eso es muy notable, porque todos están en continente o a lo sumo están ahí, como, bueno, por ejemplo, el faro de Víctor Hugo está en el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, pertenece a Inglaterra, pero está muy cerca de Francia. Hago un pequeño ejemplo. El faro de Víctor Hugo, por ejemplo, estaría, entre comillas, en el continente inglés, digamos, de Gran Bretaña. Y está muy cerquita, que es el faro donde Víctor Hugo, cuando tiene problemas con Napoleón III, él se exila en esa isla, pero quería que fuera cerca de Francia, y él veía desde su estudio, es muy lindo, porque yo estuve ahí y estuve en el estudio de Víctor Hugo, él se sentaba a escribir y tenía frente a sí el faro. Impresionante, el malecón y el faro. Era impresionante, y por eso, bueno, él ahí escribe Los Miserables.